Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? De veras que me da mucho gusto saludarla. Ya ve que el lunes anterior no aparecimos porque andábamos sacándole la vuelta al COVID, porque tuvimos aquí algunas señales de posibles contagios y mejor nos guardamos. Tenemos compañeros que han hecho sus programas con precaución. Nosotros preferimos estar bien resguardaditos para seguir con usted. Hoy tengo la grata visita de una mujer excelente, una mujer muy joven que está trabajando en el tema partidista, que hoy en día siempre ha sido un reto, pero hoy en día es un reto mayúsculo. Y aparte, mire, ahorita es puro Tlaltenango, porque las dos somos de la misma tierra. Usted que nos recibe en Tlaltenango, lo saludamos y le doy la bienvenida sin seguir comentando tanta tontería a mi estimadísima Noemí Berenice Luna Ayala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo Silvia, estás? muchísimas gracias. Pues muy contenta de ya poder estar aquí. Efectivamente parecía congelada esta entrevista, pero qué tiempos nos tocaron. Y bueno, pues gracias por esta oportunidad. Sí, parecía congelada. Primero, tu agenda. O sea, no, tratamos de coincidir y tu agenda. Tenías que ir a México. Después se atravesó un día feriado. Y luego viene el tema del COVID. Y vamos a comenzar por mandarle un saludo a Fito Bonilla, ¿verdad? Que está contagiado, pues le llegó y parece que va transitando el tema bien. Te mandamos un saludo, Fito, ojalá nos estés viendo, porque vas a ser tema de conversación el día de hoy, sin lugar a dudas. No tengo Sin duda. lugar a dudas, porque bueno, ahí va el tema. Pero yo comenzaría esta charla, Noemí, con una petición de balance muy general o muy particular, como lo quieras hacer, sobre los 2 primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El día de mañana se cumplen los 2 primeros años de gobierno o de desgobierno, o yo no sé cómo decirle, porque hay un fanatismo que tampoco me explico, que todavía hay millones de mexicanos que viven quemándole incienso y haciendo de su persona un personaje. Es correcto, Silvia. Pues yo diría que tenemos al peor presidente en el peor momento de la historia. 2 años ya inmersos en crisis de todos los sentidos, una crisis económica que más allá de lo que digan las cifras macroeconómicas se siente. Yo no me canso de decir que duele, que da escalofrío saber que hoy por hoy 7 de cada 10 mexicanos no tiene para comer. Eso duele, eso lacera. Una crisis económica, una crisis sanitaria muy mal llevada. Nos dijeron que el peor escenario iban a ser 60,000 muertos a razón de COVID y hoy por hoy ya van mucho más de 100,000 con todo y un subregistro. Esa es una realidad. Una crisis social que me parece terrible. No habíamos visto en los últimos sexenios que se polarizara así la sociedad entre quienes defienden a alguien y quienes se atreven a pensar distinto, porque pareciera que ahorita opinar distinto al presidente no está permitido. Una crisis de seguridad que es terrible, vemos hechos delictivos todos los días y una crisis institucional que de verdad debe preocuparnos porque estamos con ya muchas señales de que tenemos un presidente que no le gusta, como ya dije, que se opine distinto, pero un presidente que está atentando gravemente contra la democracia y sus instituciones. Y eso creo que debe ser un punto de alerta ya para detener el mal rumbo que lleva el país. Hoy comentó que son tres temas que él considera han sido su talón de Aquiles y habló reconociendo la crisis económica, la crisis de salud y luego refiere
el ataque de los medios. A mí eso me parece una barbaridad porque parece que vamos en retroceso. De verdad, ¿cuánto tiempo teníamos que no se veía el ataque de un presidente hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de opinión? Yo creo que lo que ha pasado con como la revista Nexos, con Carlos Loret de Mola, con Broso, por poner solo un ejemplo, ya son extremos que no deben de permitirse en una democracia como lo es México. Pero creo que ese signo es una señal, pues, de que tenemos un presidente populista. ¿Y por qué lo digo? Porque un presidente con esas características siempre le echa la culpa a algo o a alguien. Y ya encontró, échale la culpa a los que él denomina conservadores, a los que él denomina neoliberales, a la prensa. Hasta en el caso de la crisis sanitaria, de verdad hasta da muchísimo coraje que se atreva a decir que es culpa de los médicos o de los enfermeros que hagan lo que tengan que hacer aunque no tengan insumos. Esto de verdad ya es muy, muy grave, insisto. Y respeto a quienes lo defienden, respeto a quienes opinan que va bien, pero yo sí creo que urge una reflexión muy, muy objetiva más allá de las pasiones, y con números, con cifras, pues sí nos podemos dar cuenta que tenemos un presidente de la República que gobierna con base en caprichos, que gobierna con base en ocurrencias, y reitero, al que no le gusta la oposición, al que no le gusta la pluralidad, al que no le gusta la tolerancia. Y sin embargo está hablando todo el tiempo de estas como si fueran cualidades de su gobierno. Dice, nunca había habido tanta libertad de expresión y nunca había sido un presidente tan atacado, a excepción de Francisco y Madero, tan atacado como yo. Y entonces la gente que lo sigue dice, pobrecito de nuestro presidente, ¿cómo lo atacan? Lo queremos, lo amamos, lloramos cuando lo vemos pasar. Hoy precisamente mi estimada Noemí hizo referencia a este tema del que vamos a hablar con énfasis el día de hoy, de las alianzas PRI y Acción Nacional. PRI, Partido Acción Nacional, dijo, ay, la historia me da la razón de lo que históricamente he señalado, el PRIAN. ¿Qué diría Miguel Gómez Morín si estuviera vivo y viera esto? O sea, capitaliza de una manera con esa ironía, con ese dejo de burla, todo lo que está sucediendo. Yo creo otro elemento más, pues, de un populista, cambiar la narrativa, cambiar las frases. Yo no me imagino, pues, el nivel de exageración que tenemos, porque voy a poner un ejemplo. Cuando leemos a Orwell en Rebelión en la Granja, que es una parodia de la Revolución Rusa y que habla de un gobierno de extrema socialismo, dice cómo empezó a cambiarle el nombre a las secretarías, ¿no? La secretaría encargada de exterminar a sus enemigos, de exterminar a los que piensan distinto, le puso la Secretaría del Amor y la Amistad. Qué parecido a lo que muchísimos años después estamos viviendo en México. Cambia la narrativa, y eso a mi criterio es muy, muy perverso. Hablar como si fueran verdades únicas, justamente con engaños y con mentiras, me parece terrible. Pero por otro lado, iría a un tema que a mí me parece importante, justo por eso, justo porque se está atentando contra la democracia, justo porque el país va mal, justo porque se está atentando contra las instituciones, es que los partidos políticos que pensamos distinto a Andrés Manuel y su movimiento debemos encontrar un punto de coincidencia. Justo por eso es que debe haber un llamado a la generosidad, a dejar los intereses partidistas a un lado, a dejar los intereses de grupo a un lado y encontrar un proyecto en común por nuestro país y por Zacatecas. Porque lo que puedo decir con mucha certeza es que quienes nos atrevemos a decir de frente, formemos coaliciones, formemos alianza, es justamente porque estamos pensando que la política debe ser con ética, debe ser con responsabilidad, y que no debe haber esos acuerdos de facto, que esos acuerdos de facto suenan a acuerdo en lo obscurito, acuerdo abajo de la mesa, como sí los tuvo Andrés Manuel con una parte del prismo. Y lo digo porque los hechos ahí están, y yo sí me atrevería a decir que si ahora planteamos desde Acción Nacional la posibilidad de ir con el PRI, es porque ese PRI que tanto combatimos, ese PRI de la corrupción, ese PRI del totalitarismo, ese PRI que llevó a México a niveles de pobreza terribles, pues es el PRI de los 70, que ahora están con los mismos nombres y con las mismas prácticas en Morena.
Basta ver quién rodea a Andrés Manuel para darnos cuenta que son los mismitos. Entonces, ha habido una fuga de ese PRI que merece adjetivos peyorativos a Morena y queda un PRI honorable. Yo estoy convencida que, como decía Carlos Castillo Peraza, la política no es una lucha entre ángeles y demonios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas muy honorables en distintas expresiones partidistas y que también hay impresentables en todos los partidos políticos. Entonces es momento de encontrar a esa clase política honorable, a esa clase política que puede reivindicar el quehacer público, porque urge, si no, la sociedad no nos lo va a perdonar. Y hay una parte de la sociedad civil que nos exige, porque esa es la palabra, que nos exige generosidad, que nos exige que no seamos egoístas y que podamos juntarnos por el bien de México y por el bien de Zacatecas. Es decir, que no se trata de una posibilidad de aliarse solamente por ir tras el poder, sin ningún contexto, sin ninguna justificación, acéptame el término. Eso que nos acabas de decir sintetiza mucho la relevancia de coincidir, aún en la peor diversidad, coincidir para rescatar lo que se nos ha perdido en México, que es todo este andamiaje institucional que se está perdiendo. No sé cómo plantearlo, pero creo que vivimos un momento inédito que exige de los partidos y de sus actores políticos decisiones, aunque sean muy pragmáticas, pero muy eficaces hacia otra ruta, porque la que estamos viendo no es la que nos merecemos, digamos. Es correcto, yo creo que diste en el punto, Silvia. Si se tratara de buscar el poder por el poder, haríamos lo que hacen otros políticos, brincar a Morena. ¿De dónde llegó Germán Martínez? ¿De dónde llegó la propia hija de Maquío? Pues, ¿de dónde llegó Bartlett? ¿De dónde llegó Barbosa? ¿De dónde llegó Ricardo Monreal? Del PRI y del PAN. O sea, brincaron sin ninguna ruta ideológica, y yo creo que la coalición que nos hemos propuesto trabajar en Zacatecas, y que por cierto va avanzada, no me atrevería a decir que ya es un hecho porque la política se mueve día a día, pero la coalición que nosotros nos hemos propuesto es una coalición más allá del pragmatismo. Yo estoy convencida que tiene bases doctrinales, bases ideológicas. ¿Y por qué lo digo? Gómez Morín venía del liberalismo mexicano, después hubo una corriente que llega con bases de la doctrina social de la Iglesia, y es como se forma el humanismo político de centro derecha que defendemos en el PAN. El PRI es de derecha y con documentos básicos interesantes y con documentos que le han aportado a México, y el PRD de una izquierda que ya fuimos juntos, pues, y que pudimos generar gobiernos de coalición que le han dado mucho a Zacatecas. Si ya pudimos ir con el PRD, que había pues más diversidad en cuanto a... Que era más difícil. Que Exacto. era más difícil. Yo no creo que no podamos ir con el PRI. Aparte hay que recordar, y esto me parece importantísimo, que la historia democrática de México no nace en el 2018. Quien cree que la democracia llegó a México en el 2018 está en un gravísimo error. Eso lo cree sobre todo Andrés Manuel y todos sus seguidores. Juega con eso, y juega con eso manipula. Porque Andrés Manuel llega, y hay que reconocerlo también desde la oposición, con mucha legitimidad y con mucha legalidad, pero legalidad que permitió justamente el andamiaje institucional que formaron otras fuerzas políticas. Porque Morena en realidad ni siquiera es un partido político, y tan no lo es que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para ver quién los dirige. Digo, tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral para marcarles esta encuesta que es muy cuestionada. Y sin embargo, antes de Morena ya existía partidos políticos con bases doctrinales, insisto, y con diferencias sí, pero también con similitudes que han permitido las transiciones reales de México democrático. ¿A qué voy con esto? Que sí, a partir de que Acción Nacional gana los primeros gobiernos, que después el PRD va ganando, pues se dieron avances muy significativos en la pluralidad, en la democracia, sin necesidad de polarizar a la sociedad, sin necesidad de armas, sin necesidad de violencia, sino simplemente con un debate de ideas que tanta falta hace en este momento, y que es justamente a lo que queremos apostarle. Eso que dices es muy importante, de no polarizar,
porque si algo está sucediendo en este momento en México es la profunda polarización que día con día, con día con día se encarga, vuelvo otra vez a citar al presidente, a estarla fomentando. Le conviene, Le conviene. Eso no es amor a México, Noemí. Por Yo supuesto no creo. que no, es no entender la responsabilidad que tiene como estadista. Yo he leído a varios editores, a varios analistas y coincido plenamente con ellos que se extraña al Andrés Manuel líder de movimientos sociales. Ay, cierto. Se lo extrañamos. De verdad, tienes razón. para toda acción que ahora tiene el presidente hay una frase de él mismo criticándola, no más que dirigida a otros. Pero, Alguien debería hacer ese trabajo. sí, pues, estaría padrísimo. Sería, ¿no? sería un Superinteresante. aporte sensacional a la vida social y política de México estar haciendo comparaciones con lo que dijo hoy comparado con lo que en otro tiempo manifestaba. Es correcto, sería su peor crítico. Sí, sería su peor crítico. Pero esto nos lleva justamente pues a que el presidente no entiende que ya es presidente y que cuando te toca gobernar para todos los mexicanos, aún para los que no creyeron en ti. Y sin embargo el presidente en sus mañaneras sigue en campaña, sigue haciendo pues intereses electorales, y esto también a mí me preocupa muchísimo. Va ligado cómo ha presentado sus presupuestos, pues sigue coaptando todo el recurso en un atentado gravísimo al sistema federalista que tiene nuestro país, y lo coapta para tenerlo millones y millones en sus manos en programas plenamente electorales. ¿Qué pasa cuando los servidores de la nación reúnen a los adultos mayores? ¿Saben quién les da este apoyo? Andrés Manuel, bravo. Eso no es democracia, eso no es entender que ya es gobierno y que ese recurso proviene de los impuestos de todos los mexicanos y que no se debe usar para tratar de mover conciencias, para tratar de manipular a la gente y de llevar votos nada más para sus amigos y sus proyectos. Eso es de verdad muy, muy preocupante, y sin embargo vemos a los alcaldes pues que en la peor carencia que han tenido, alcaldes que se convirtieron en pagadores de nómina porque ya no tienen para hacer obras de infraestructura, ya no tienen incluso ni siquiera para dotar de los servicios básicos a sus ciudadanos. Eso de verdad es preocupante. Y yo le quitaría el tratar, o sea, para tratar de manipular, para tratar de... No, lo hace. No, pero es que lo está haciendo. Lo hace, o lo sea, hace. está manipulando, está usando el recurso público con fines partidistas. Yo no me quiero imaginar cómo hubiera reaccionado él si en los gobiernos, en cualquier gobierno pasado, se hubiera reunido tal cantidad de recursos y se usara para... beneficiar a gente y que fueran y dijeran, mira, esto se los mandó Enrique Peña Nieto, bravo. Él sería el primero en estarlo descalificando y criticando. Supuesto. Y si a esto le sumamos que son programas que no generan riqueza, que no atacan de fondo los problemas, pues es gravísimo. Digo, a mí me parece... Es populismo puro. O sea, qué lamentable que dijera que el COVID le cayó como anillo al dedo. Claro que le cayó como anillo al dedo, porque va a haber más de 12 millones de mexicanos que se suman a los que ya había en extrema pobreza, y entre más pobres más se beneficia Andrés Manuel, pero eso es muy lamentable, eso es jugar con el pueblo bueno. O sea, de verdad yo por donde le veo creo que los más afectados han sido los más pobres en este país. Las inundaciones en Tabasco. Allí le dio vida a su frase, los más pobres, vamos a inundar esta área de pobrecitos. Terrible. Y no les avisaron, ¿eh? Terrible. ¿Quiénes son los que más han sufrido en la pandemia, Silvia? Pues los que tienen que salir a trabajar y a buscar la chuleta porque no tienen una quincena fija. O sea, es terrible. Se está lejos de sacar a esos pobres de la pobreza y darles una vida más digna. Al contrario, cada vez más mexicanos le vamos sufriendo, cada vez más mexicanos, como decía, ya ni para comer tienen, ya ni siquiera un sistema de salud digno. A mí de verdad me dan... Pero fíjate, ahorita que hablas del sistema de salud digno, él dice, es que así me lo dejaron, pero ya pasaron 2 años. Pero ni siquiera eso, pues, dime, y de verdad hasta invito al auditorio que se haga un ejercicio, un nuevo hospital que se haya construido, ¿no?, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel, no lo hay. Toda la infraestructura que ahora tenemos la dotaron gobiernos anteriores y teníamos un sistema de salud
que a lo mejor no era el mejor, pues, pero que al menos funcionaba. A mí de verdad me da escalofrío, se me enchina la piel, lo lamento terrible cuando veo a los padres de familia de niños con cáncer, su desesperación, que sus hijos se están muriendo y no son capaces de darles una quimioterapia. Me da, de verdad no sé ni qué decir ahora con el COVID, porque me ha tocado formarme, pues, para que me atiendan, que ni siquiera hay pruebas suficientes. ¿Cuánta gente nos ha muerto sin saber ni siquiera que tuvo COVID y a cuántos otros contagió? O sea, hoy por hoy somos de los países con índices más altos de mortalidad y de contagio. Y sí, es correcto que Andrés Manuel no creó el COVID ni lo trajo a México, pero sí es su responsabilidad el manejo de esta crisis. De verdad no son los niveles de cómo se manejó cuando la influenza. Fue distinto, no hubo tantos muertos, no hubo tanto miedo y no hubo tanta incertidumbre como la que vivimos ahora. Por donde le busquemos, yo creo que estos 2 años ya hay elementos para entender, más allá de la pasión de ser oposición, que tenemos al peor presidente que ha tenido el país. Con eso cerramos esta primera pregunta, Noemí, con esa conclusión lamentable, porque en realidad no queremos que eso suceda. Yo no quiero tener un mal presidente, yo quiero tener al mejor por el bien de mi país amado y de mis Zacatecas querido. Claro. Y es una pena ver lo que está sucediendo. Hoy no sé qué figura tiene, director o presidente de la Organización Mundial de la Salud, creo que es director, hizo mención específicamente a México y dijo, es momento de que en México se tomen en serio el tema de la pandemia. El comportamiento que está teniendo la pandemia en México es distinto a lo que ha pasado en otros países. Ahora, ¿qué va a decir mañana el presidente? Es un conservador. Por supuesto, un neoliberal, Sí, es un instrumento de mis enemigos, sí. cuando la realidad él fue el que no le dio la importancia de vida. A ver, qué terrible cuando nos dijo abrácense, no pasa nada. Ay. Qué terrible que no nos tiene respeto, porque esa es la palabra, porque ni siquiera es capaz de usar un cubrebocas. No quiere. Dime si no es una terquedad. O sea, en todas sus acciones, en todas sus declaraciones, lo que demuestra es que es un hombre extremadamente terco. Y eso, insisto, pues se traduce en gobernar con base en caprichos, porque aparte lo debo decir, yo creo que muchos de sus secretarios, muchos de sus funcionarios ni siquiera son del todo malos, o sea, tampoco es todo malo. El problema es que de qué sirve si el único que gobierna es él. Sí, no, Por eso tantas renuncias. No los deja salir solos. Si tú ves las mañaneras cuando ahí los lleva y él como el papá atrás revisando lo que dicen sus niños, es una cosa hasta cómica, ¿eh? Convertir a uno de los mejores médicos, a uno de los mejores científicos del país en un instrumento de sus intereses políticos, porque en eso terminó Gatell. Digo, sí. será muy popular, sí. pero el hombre ha tenido incluso que renunciar a convicciones propias para darle el gusto al presidente. Y es que los que están cerca de él caen rendidos a un dominio muy extremo que ejerce este hombre. Ya habíamos dicho que se acababa el tema, pero ya nada más les voy a platicar una experiencia personal. En Facebook te mandan oportunidades de seguir a personajes X. Y yo encontré doctor Hugo López-Gatell, seguir, y dije, lo voy a seguir para ver qué está pasando con la pandemia. Le puse seguir. ¿Qué recibo todos los días? Textos de Facebook para decir qué guapo es, qué hermoso se ve con ese traje, qué bonito lo que dijo, pura gente loca diciéndole cosas. Entonces se me ocurrió, como un ejercicio, hacerle una crítica y escribí algo crítico. Ay, Noemí, nunca lo hubiera hecho. Me llovieron en cuestión de, yo creo que fueron 3 minutos, como 25 ataques diciéndome de todo. Entonces me di cuenta que son espacios creados para los denominados bots, porque no tenían sentido, no tenían lógica. Para la vanagloria, para subirles el ego a los funcionarios y tapar la realidad que vivimos cada día. Entonces, si le pone, y puse seguir a la esposa del presidente, no, todos los días es lo mismo. Ahí dije, no, yo no vuelvo a atacar a nadie, yo no quiero que me estén, porque en una de esas me hacen ahí efecto alguna de sus maldiciones, pero se me pusieron como locos. Pero bueno, ahora sí terminamos ese tema. Llegue usted a sus propias conclusiones, o sea. Yo nomás para terminar, creo que la ventaja es que hay una única cosa que es más terca que el presidente de la República, la realidad.
Y muy la bien. realidad lo va a superar. Sí, lo va a rebasar. Lo va a rebasar si tiene que llegar el momento. Así es. Ay, mientras tanto los costos van a ser altísimos. Vámonos al tema de las, antes de hablar, cuando Marco me marque mi media hora, Marco me marque mi media hora, luego hablamos la siguiente media hora de la Alianza en Zacatecas. ¿Ya? Ay, Marco, no seas cruel. Antes de irnos a eso, dime, Noemí, ¿qué pasa con el tema de la equidad de género para las candidaturas? Ahí el Partido Acción Nacional manifiesta su rechazo. ¿Es así o cómo es? Cuenta. Qué bueno que me das la oportunidad de platicar este tema. A ver, históricamente Acción Nacional ha pugnado, ha luchado por la participación de las mujeres. Tan es así que una serie de iniciativas que reformaron nuestro marco normativo, empezando por la Constitución y ahora 8 leyes más que justamente acaban de publicarse o entrar en vigor en marzo de este año, en abril. Estoy ya diciendo ahí un error. Pero todas estas iniciativas fueron en gran medida por las legisladoras panistas, que buscaron la paridad, una paridad real. No una paridad en las candidaturas, no que manden 50% de mujeres y que luego algunos partidos políticos hagan ahí la trampita y manden a las mujeres a perder. No, se buscó la paridad real. Y empezó el proceso, como todos sabemos, arrancó el proceso tanto federal como local, pero entonces el INE dictamina unos criterios en un acuerdo donde establece esto de que habría que postular 8 mujeres de las 15 candidaturas que habrán de tenerse para gobernadores. ¿Por qué el PAN lo impugna? Qué buena pregunta. No porque estemos en contra de la participación de la mujer, todo lo contrario. Lo que no es del todo adecuado es que el INE tome atribuciones más allá de la soberanía de cada estado. Lo que no es del todo adecuado es que se invada la esfera de autodeterminación de los partidos. Es decir, si un partido ya llevaba un proceso avanzado con una candidatura de varón o a la inversa, con una mujer y de repente dice, no, oye, 8 de 15, pues viene a cambiar muchos escenarios. Y lo que el PAN también argumenta es que estuvo fuera de temporalidad. A ver, no es lo mismo que el INE lo hubiera dicho antes de empezar el proceso electoral a una vez que ya empezó el proceso. Yo en lo personal, y esto lo voy a decir a nombre de Noemí Luna, más allá del partido, soy una convencida que las mujeres necesitamos espacio y soy una convencida, porque aparte siempre lo digo, ahora me digo con toda, pues con toda seguridad que soy feminista, lo que antes dudaba, antes decía, ay, feminista yo, ahora estoy convencida que sí, por muchos elementos pues, pero soy convencida pues de que se le debe dar espacios a las mujeres, pero también que la capacidad, que la trayectoria, que pues los elementos necesarios para gobernar un estado no dependen del género, pero más allá de esto, que las candidaturas no se construyen en 2 meses. No se construyen en un, a ver, sabes que ya eres tú, con permiso porque vas tú. Sin embargo, a título de presidenta voy a ser extremadamente institucional, extremadamente cuidadosa del género, que quiero decir que, con esto que estoy esperando los tiempos para que la dirigencia nacional determine en qué estado va mujer, en qué estado va varón, aunque sigo creyendo pues que es una invasión a la soberanía de cada estado. Ahora, todavía esta impugnación puede prosperar y pueden echar marcha atrás. Los argumentos que estás dando tienen mucho sentido, o sea, no se construyen candidaturas en 2 meses. ¿Te acuerdas que ya sucedió, no me acuerdo en cuál elección, que se tomó una decisión de ese tipo y cayeron en unos candidatos y metieron mujeres de emergencia aquí? Yo recuerdo mucho el caso de Bárbara Romo. Sí, claro. Que ella misma, me acuerdo que estábamos por tener una entrevista en este programa de ya de tantos años de tradición, y me acuerdo que no vino y me dijo, Silvia, no te puedo acompañar porque me acaban de decir que voy a ser candidata a diputada federal, cuando era la secretaria particular del gobernador entonces, Miguel Alonso Reyes. Dice, yo no me esperaba esto, estoy en shock, fueron sus palabras, estoy en shock. Y así, a ver, ¿qué mujeres? ¿Cuál tú? A ver, ¿qué me preocuparía? Y me preocuparía mucho, que no es el caso de Zacatecas, porque en el caso de Zacatecas hay perfiles de mujeres extremadamente competitivas y extremadamente capaces para gobernar este estado. Silvia, pues... ¿Tú?
Cualquiera de las dos. No, Imagínate qué gobernadoras. Creo que hay mujeres muy, muy, muy capaces de verdad y que en los 3 partidos políticos que ahora estamos trabajando por la posibilidad de una coalición hay perfiles adecuados femeninos, pero ¿qué me preocuparía? Que una acción positiva, que es justamente con lo que nacen las cuotas, que empezó con el 30-70, después el 40-60 y ahora el 50-50, se convierta en una acción negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que manden mujeres a perder. Que se manden mujeres por cumplir en estados donde no hay posibilidades que ganen, que las manden, como lo decías, no porque no sean capaces, no porque no tengan el perfil adecuado, pero que las manden de emergencia cuando no tienen ni siquiera en sus planes de vida, en sus planes profesionales, el rumbo, porque ser un gobernador, ser gobernadora no es menor. Y no es menor en un estado tan complejo como Zacatecas, en donde hay índices de inseguridad terribles, más allá de las propias acciones del Ejecutivo local por la condición geográfica del estado, en donde la dependencia económica es altísima de la federación. O sea, es un estado complejo. No estoy diciendo, y que quede bien claro, que la mujer no puede y en igualdad de circunstancias que el varón. Ya lo vivimos. El tema es si ya las hay conscientes de este momento. Nosotros tuvimos una gobernadora. Excelente, por cierto. Tuvimos una excelente gobernadora. Oye, yo mis respetos para Amalia García. Creo que el tiempo nos está dando la oportunidad de valorar su obra, porque fue difícil, por el hecho de ser mujer fue difícil. Pero ya vimos que claro que se puede, pero date cuenta de la trayectoria de esa mujer. Por supuesto, mira, yo creo que sí hay mujeres, no es mi caso, digo, agradezco la porra. El mío mucho menos, fue una broma, pero que sí hay no vayan a pensar que estábamos hablando de ese. De mi parte no fue broma, pero en el caso mío. La mía. Déjame componerle. No, pero sí creo que hay mujeres muy capaces, muy, muy capaces, y no dudo que a lo mejor la candidatura resulte para una mujer, no lo dudo. Pero el tema también es, pues, hasta dónde estamos cayendo en vulnerar los derechos políticos de los varones. Híjole, qué interesante. O sea, es un tema de mucha profundidad, sin embargo, tiene muchas aristas. Yo le decía a una compañera presidenta del partido, oye, qué complicado esto, porque donde ya hay una construcción de un proyecto con un varón, ¿qué va a pasar, no? Y me decía, y con mucha razón, le agradezco su argumento, o sea, aunque nos mandaran a perder, es una forma de hacer currículum, porque a las mujeres, ¿qué nos pasa? Nunca ha sido, no hay mujeres. Eso. Y ser mujer en Tiene política sentido. es complicadísimo. Cuando empezabas la entrevista lo decías correctamente, vivimos en una época de retos. Ser político es un reto. Ay, ser político. Estar en un partido político es un reto y ser mujer en este ambiente es un Ay, Noemí, yo no sé cómo lo logras y siendo además tan joven. Fíjate, se convirtió la política en un tema en una actividad de muy alto riesgo. Es correcto. De muy alto riesgo. Mira, yo lo valoré como nunca en el caso Fresnillo, con este terrible feminicidio de la niña Sofía, que nos ha lastimado tanto, pero al mismo tiempo ver a este alcalde también de la nueva generación política, de una familia de mucha tradición, pero sí de la nueva generación política, de repente despertar y darse cuenta que le incendiaron su presidencia municipal y que vandalizaron su casa. Bueno, hoy en día ejercer poder es muy peligroso, es muy, muy difícil. Es complicado. Yo creo que vemos una nueva generación que somos herederos también de pues un desprestigio terrible para la política ganada a pulso, también hay que decirlo. Sí, hubo casos de corrupción, casos de ineficiencia terribles. Y en el tema propiamente, y va coligado a lo que estábamos platicando, el tema de la participación política de la mujer, bueno, es que ya no se puede. O sea, no se puede saber que al día en el país registradas, sabrá Dios cuántas más sean, mueren 11 mujeres por feminicidio. Imagínate, al día. 3 de cada 4 mujeres en México han sido violentadas. Yo creo que todas las mujeres hemos sufrido violencia de alguna manera y por eso digo que ahora me digo feminista, porque yo era de las que decía, bueno, la violencia no se acaba con violencia, pero por Dios que me pongo en los zapatos de los mamás, de los papás, de los hermanos. Cuando te matan a una mujer por ser mujer, ¿quién sabe lo que yo haría? Pues, o sea, sí hace falta acciones muy fuertes para ya llamar la atención de lo que estamos viviendo. Porque hay acciones de micromachismo que todavía los varones no se dan cuenta, lo hacen como tan natural y que a lo mejor nosotras mismas no nos dábamos cuenta. El otro día platicaba con una buena amiga del PAN
Me decía, Noemí, cosas que yo no percibía de mi marido, ahora me lastiman, me molestan. Y sí es cierto. O sea, cuando entramos ya a fondo a los temas del feminismo, empiezan a abrirse los ojos y darte cuenta de muchas situaciones que lastiman a la mujer, que nos hacen menos, que nos cosifican por una cultura la cual ya hay que romper y la cual ya hay que acabar. Mira, yo no tengo marido, afortunadamente, pero tengo un hijo. Claro. Y hay cosas de mi hijo que no me gustan y que ahí reacciono como mamá y como mujer, decir, no me está dando el valor que yo necesito. Digo, no estoy acusando a mi hijo, pero hay detalles que yo espero una reacción y no se da. Esa es una forma de violencia, fíjate que sí, Por como te dijo tu supuesto. amiga, empieza uno a abrir los ojos y a darse cuenta, a carambas. Y ahí urge, desde la política, desde los partidos políticos y desde las instituciones, educar en las nuevas masculinidades, Sí. porque también los varones no saben cómo actuar. Sí, Yo tienes platicaba razón. con mi marido, que yo creo que es muy feminista, Ay, qué que es bueno. un buen tipo, pero sí me decía, pues muchas cosas no sabes. Pues fuiste educado de una manera, en una Exacto. cultura, hijo de tu tiempo, y muchas cosas Claro. las haces sin pensarlo, pues. Sí, nosotras mismas mujeres somos las grandes hacedoras de los hombres machos y de los hombres desenfadados y descuidados con el tema de las mujeres, de los hombres infieles y de muchas otras cosas. Claro. Pero ya tenemos que hablar de la alianza en De la Zacatecas, alianza. Noemí, por favor, si no van a decir, bueno, a ver, ¿a qué horas? No, es que platicamos tan a gusto en diálogos, por eso me encanta este espacio. Cuando no lo puedo hacer me siento rara, porque digo, ay, como que esta semana no me faltó, me encanta estar aquí. Noemí, ¿cómo va? ¿Cómo va? Primero, ya has platicado en diferentes foros cómo se da, ya nos explicaste la circunstancia muy particular del momento político nacional y por supuesto que se traslada al Estado. He leído a veces algunas críticas que dicen, ay, Noemí es la más entusiasta promotora de Fito Bonilla. pero es que crees en el tema, te estoy escuchando y es que crees en que es viable. Cuéntame. Mira, yo lo digo con mucha responsabilidad. Ser dirigente de un partido es asumir costos políticos y estoy dispuesta a asumirlos si es por el bien de Zacatecas. Y también lo digo con toda claridad, ser puente es estar dispuesto que de los dos lados te pisen. Ajá. Pero prefiero ser puente a ser obstáculo, a ser barrera. Porque, Bien. por el momento que nos está tocando vivir. Y he encontrado mucha generosidad, mucha bondad de parte del panismo. Fue uno de los estados donde nuestro Consejo Estatal aprobó por unanimidad, esto es importante decirlo, absolutamente todos los consejeros estatales, que es la conciencia, que es la representación del partido, votaron el sí, darle la oportunidad a la dirigencia estatal para explorar la posibilidad de una coalición amplia. Y después fui a la Comisión Nacional Permanente a pedir la ratificación y la obtuvimos. Es decir, lo estoy haciendo dentro de todos los márgenes de estatutarios y reglamentarios del partido, pero más allá, el jefe Marco Cortés muy correctamente nos pidió a los dirigentes que estamos pidiendo la posibilidad de una coalición que hiciéramos una encuesta, que si bien no es vinculatoria porque no está en nuestros reglamentos, sí va a ser indicativa y que esta encuesta fuera para todos los militantes del partido y justamente la hicimos el fin de semana. Todavía no tengo los resultados. Ay, yo te iba pero a decir, ¿y qué resultados yo estoy arrojó? convencida que es a favor. Y estoy convencida que es a favor. A ver, ¿cómo fue esta encuesta? O sea, ¿qué persigue la encuesta? Fue muy simple, una encuesta que ahora les llaman robotizadas, que se marca 1 si estás de acuerdo, 2 si no estás de acuerdo. La pregunta en concreto, ¿estás de acuerdo en la posibilidad de una coalición amplia donde el PAN vaya con el PRI y con el PRD? Y yo estoy convencida que va a ser favorable porque he recorrido, si bien no todos, yo creo que un 99% de los municipios ya en mesas políticas para saber qué opina la militancia, y incluso municipios que hace 4 meses me dijeron no, o sea, no, ¿cómo vamos a ir en una coalición contra el PRI? Ya me dicen, vamos. Una coalición coalición A con favor, el perdón, PRI. con el PRI. Ya me dicen, vamos. Vamos porque entendemos justo lo que platicábamos, el contexto, porque entendemos que tiene mucho fundamento y porque es la forma de detener el avance antidemocrático que lleva el presidente de la República y sus aliados. A mí me da mucha risa, pues,
que cuando se trata de Morena sí pueden aliarse con el Verde, con Nueva Alianza, con quien se les antoja, y ahí no critican las coaliciones, salvo que atente contra sus intereses y a la hora de la hora no puedan ponerse de acuerdo, entonces sí dicen no a las coaliciones, pero ellos han ido coaligados. Simplemente Andrés Manuel llega con Morena, pero también con Encuentro Social, partidos con una visión extrema, porque Encuentro Social nace de bases de ultraderecha, con postulados muy conservadores. Incluso más conservadores que el PAN, propio por Acción supuesto. Nacional. O sea, Es ahí que el PAN no es conservador. Es indiscutible, no es conservador. Yo no me canso de decir que el PAN no es conservador. ¿Y por qué no me canso de decirlo? Como lo decía, el PAN nace del liberalismo de Gómez Morín y de postulados de humanismo político con bases muy, incluso hasta progresistas en el buen sentido de la palabra, del respeto a las libertades. O sea, si algún partido apela por las libertades es Acción Nacional y luego nos dicen neoliberales. No, pues el PAN lo que defiende es la economía social de mercado, no el neoliberalismo como tal, porque aparte el neoliberalismo es un sistema económico, ni siquiera político. Pero bueno, el tema abusamos es que de los términos, ¿verdad? abusamos con una ligereza. Pero al final a lo que voy es que creo que estoy convencida que hay un buen ánimo en la militancia del PAN, que hay un buen ánimo en la sociedad, y lo debo decir, incluso es una exigencia que va más allá de los partidos políticos en que podamos ir juntos. ¿Y por qué va más allá de los partidos políticos? Porque aunque nos duela en el alma, y aunque el PAN haya tenido gobiernos pero mucho más exitosos que algunos priistas, la realidad es que hemos dejado de ser distinguibles. Y muchos dicen, ya todos son iguales. Ay, no, y eso duele. Eso duele. Pero también lo digo de frente y lo digo públicamente, porque si no entendemos el problema, no vamos a entender el diagnóstico. Y creo, insisto, que es un momento de ir juntos. Yo que les digo a esos que me dicen, es que eres muy entreguista. No, a ver, vamos a defender donde tengamos que defender al partido. Se trata de sí a la coalición, defendiendo, cuidando al PAN, pero primero a México. Porque en el PAN yo entendí que es primero México, antes incluso que el PAN, si no, no tendría sentido. Y aquí dirías también primero Zacatecas. Por supuesto, primero Zacatecas, sí, lo debo decir, creo en la solidez, con esa palabra que es muy fuerte, en la solidez de Fito Bonilla. Como también la creo en la de Pedro Martínez, como también la creo en la de Claudia Anaya. Incluso yo competí con Claudia Anaya en el 2015 y no por eso dejo de ver que es una mujer preparada, que es una mujer capaz. Pero en el caso concreto de Fito Bonilla, si el PRI ya tiene un acuerdo y el PRI sería el partido con mayor índice de votos en este momento en la coalición, pues es altamente probable que el PRI decida quién es el candidato. Esto no significa que el PAN se sume al candidato del PRI. Esto significa que encontraremos un mecanismo en donde nos sintamos representados todos con una digna representación en los municipios, en el Congreso, pero lo más importante, Silvia, y creo que aquí está el punto, que generemos un gobierno de coalición, porque se trata de ganar. Y una vez que ganemos, que haya la inclusión de todas las fuerzas políticas buscando la honorabilidad y la buena preparación de los perfiles. Muy bien, pues yo creo que está clarísimo tu planteamiento y me parece bastante sólido, también yo uso ese término, para sustentar los pasos que se están dando. No se corre el riesgo en Zacatecas de que a nivel nacional vengan y les digan siempre no, como pasó con el PRD hace que 2 semanas, 3, bueno, no, 3. Estaban todos juntos y finalmente Jesús Zambrano dijo, no vamos a ir. ¿Qué mal se ven esas cosas? Mira, yo Eso debo es tan decirlo penoso. con transparencia. Todos los pasos que doy en mi actuar como dirigente estatal los consulto con mi dirigencia nacional. Eso. Todos he enterado al propio Marco Cortés, Armando Tejeda, que es nuestro secretario de elecciones. ¿Se corre el riesgo? Se corre. ¿Y por qué digo que se corre? Se lo digo a los panistas, una coalición se puede caer hasta por una regiduría, hasta porque alguien le sacó la lengua a otro. Espero que no, espero que tengamos la altura de miras, que entendamos, reitero, lo que está en juego. Pero bueno, todo puede pasar, pero hay algo importante. Este sábado, justo este sábado que viene, el Consejo Nacional del PAN va a sesionar para permitir la posibilidad de una coalición a nivel federal. Es decir, que también en algunos distritos federales, incluyendo los 4 de Zacatecas, vayamos juntos, con la
intención de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, que ahí está la clave. O sea, ahí es donde debe de haber el contrapeso de poderes. Entonces, mucho está en juego. Si el consejo yo estoy convencida que es la conciencia del partido, que debe haber un análisis muy profundo, un debate fuerte, porque en el PAN se discuten con argumentos todas las decisiones. Si el Consejo decide un sí a la coalición federal, es altamente probable que la coalición local siga caminando. Si el Consejo decide un no, habrá que ver qué pasa en el Estado, porque al final cualquier Estado se convierte en una caja de resonancia para el resto de las entidades. O sea que yo hoy escribía en la columna que tengo y que luego búsquela por ahí en Facebook, Silvia Montes Montañez o Silvia M. Montes. Yo decía, en este momento la incertidumbre es lo más cierto. Así es la política. Y creo que tenía razón, te estoy oyendo. A ver, así es la política, sin embargo, yo estoy convencida que la coalición va y que es altísimamente probable que terminemos en un proyecto en común, porque lo hemos trabajado por mucho tiempo cuidando la ley electoral, cuidando los tiempos, pero ya ha habido una serie de acercamientos, ya hay una formalidad en las mesas de ir incluso avanzando qué municipios serían siglados por cuál partido y en criterios generales. Y los criterios generales, reitero, es llevar a las y los mejores a gobernar este estado. Le urge a Zacatecas y yo creo también, aunque suene duro, que no es momento de dinastías. El ganarte un lugar para representar, para servir al pueblo, no se trata de apellidos, no se trata de herencias. Y en eso creo que Fito tiene todas las cartas de presentación a favor, porque ha sido un funcionario que desde su servicio ha sido incluyente. Y lo digo como presidente de un partido, y con de un partido de oposición al gobierno en el que él estuvo, con el aval de mis alcaldes, trató muy bien a todos los alcaldes y su lugar pues no se lo ha ganado, aunque es hijo de un hombre muy reconocido, no se lo ha ganado por eso. No. A mí me preocuparía pues que volvamos a eso, de ahí va mi hermano, ahora mi otro hermano, ahora mi hija, ahora el que sigue, y lo voy a decir con toda la transparencia y perdóname la claridad, no hay más Monreal con cargos públicos porque ya se les acabó la familia. Ay, ahora sí, mira, me salió la risa bien espontánea. Lo que acabas de decir de Adolfo Bonilla, también lo escribí hoy y dije, los partidos necesitan perfiles como el de Fito Bonilla, porque ha sabido hacer una política fina, o sea, una buena política, por él mismo. O sea, sí es cierto, tiene a un papá que no trae tiempo, su papá hace mucho que está retirado de la vida pública, muchísimo. O sea, muchísimo tiempo. Un saludo, por cierto, a mi estimadísimo y querido Pepe, pero ha trabajado, lo que acabas de decir es muy valioso, o sea, que como funcionario público no antepuso el tema partidista para las acciones, para los programas, para el trabajo. O sea, si no es nada más por su cara bonita que ustedes salen a respaldarlo, es que hay antecedentes que permiten llevar ese proyecto. Es correcto. Yo he visto, porque me consta, cómo militantes panistas ya buscan el acercamiento con Fito. Sí, los he visto también quiero ser muy, muy responsable. Si hay un cambio por cuestión de género, también creo que hay perfiles femeninos adecuados y también, con toda claridad, si por cualquier cuestión no se da la posibilidad de una coalición, creo que en el PAN tenemos perfiles altamente competitivos y con todas las credenciales también para competir. Pero en este momento yo sí le apuesto a la generosidad, yo sí le apuesto a la búsqueda de un bien mayor y sobre todo que rescatemos a Zacatecas de esa polarización, porque aparte Zacatecas, y tú tienes mucha experiencia, Silvia, no me vas a dejar mentir, Zacatecas tiene una particularidad que el otro día incluso platicábamos fuera de cámaras. Sabemos respetar la congruencia del otro, aunque el otro piense distinto. Claro. Y eso permite que haya un diálogo entre la clase política que ya hace falta que se concrete en un proyecto que beneficie al Estado. Fíjate que me hiciste recordar rápidamente cómo Luis Medina Elizalde, que es una gente de una extraordinaria congruencia, de una vida entera en la izquierda, se expresa de ti con un reconocimiento a tu propia congruencia, a tu desempeño, a tu trabajo. Eso habla de que ya Zacatecas tiene una clase política que maduró. Y que urgía. A ver, yo Alonso Medina es un hombre que admiro
y que Sí, respeto. igual yo. No pienso como él, tenemos postulados Claro, antagónicos. yo tampoco. Y sin embargo reconozco su congruencia, reconozco su honorabilidad y reconozco que se ha conducido con mucha rectitud y así en varios de otros partidos políticos. Pero exactamente la palabra que dijiste, creo que no hay mejor palabra, urge la madurez de la clase política. No le abonemos a más violencia, no le abonemos a más polarización. Al contrario, abonémosle a que haya un debate respetuoso de las ideas que generen pues ya un buen proyecto, un buen rumbo para nuestro Estado, porque le urge, le urge. Y la otra cuestión, Noemí, sería, si en un momento dado el PRD no va en esta alianza, ¿sí le alcanza a dar Acción Nacional y PRI para ir al 2021? Yo estoy convencida que nos da incluso solos, lo digo como es, pero nos da con más contundencia yendo juntos, ya sea con el PRI, ya sea con el PRD. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no creo, y lo digo con elementos, yo no creo en las encuestas baratas, yo no creo en las encuestas que se usan como panfleto, porque eso me dice que son empresas que las realizaron que no son de todo profesionales. A ver, una encuesta profesional de una... no se usa para propaganda política cuando el proceso ni siquiera ha comenzado. Al final del día una encuesta es una foto del momento y varía de acuerdo a las acciones de día a día y yo estoy convencida, lo que dije al referirme a Andrés Manuel, la realidad supera las mentiras. La realidad es más fuerte que las percepciones y la realidad es que en Zacatecas hay una pobreza muy grande y que la gente va a saber entender que la verdadera esperanza, la verdadera ruta del Estado no está en las promesas baratas, no está en las promesas populistas que no tienen sustento, sino en la elaboración de un proyecto serio, de un proyecto maduro que pueda darle un buen rumbo a este Estado. De un proyecto en el que coincidan perfiles de gente muy comprometida con Zacatecas. Es correcto. Y no de gente que esté trabajando para otro proyecto de futuro. Yo escuchaba a una gente muy estimada por mí, por cierto, que trabaja para esa marca zacatecana y me decía una frase así lapidaria. Es que mire, tiene que ganar la elección el doctor, ya ni siquiera hablando del personaje directo, el del personaje, sí, como un títere, qué pena, pero es que el doctor no puede perder Zacatecas porque va para su proyecto de la presidencia de la República. Entonces no puedes ver a Zacatecas solo nada más como el trampolín con todo y lo que yo lo pueda querer porque yo lo quiero, fue mi jefe, lo conozco, sé cómo trabaja, pero desde esa perspectiva las cosas no me acaban de convencer, Noemí. Yo siempre digo que hay dos clases de zacatecanos y perdóname la transparencia, quienes odian o quienes quieren al doctor Ricardo Monreal y quienes no le debemos nada ni para bien ni para mal. Muy buena clasificación. Una nueva generación que creo que es en donde quepo. Exacto. Entonces a mí no me ofuscan las pasiones personales. O sea, respeto a los Monreal, con Saúl incluso fuimos compañeros y es un hombre que aprecio, lo digo como es. Pero ¿qué me preocupa? Alguien que violenta la normatividad sin aún ser funcionario, ¿qué nos espera? Y David la ha violentado. O sea, David ya está en una plena campaña cuando todavía no es permitido por la ley. Y David tiene cuentas que aclarar en la función pública, que aparte vienen de los propios morenistas, las denuncias, pues, con un pésimo manejo de este programa que le encomendaron de el crédito a la palabra. Entonces, si ya lo está violentando sin tener un cargo o teniéndolo, perdón, desde un gobierno federal, pues ¿qué le esperaría a Zacatecas? Pero sobre todo es lo que yo te decía, creo que el tener un apellido que proviene de una, que tienes parentesco con otros políticos no debe ser un limitante, no, pero tampoco debe ser usado como una dinastía. Y creo que eso los zacatecanos lo saben, lo van a valorar y que de ahí va a haber un cambio muy significativo en cómo está la intención de voto, porque aparte no es cierto que alguien ya es gobernador, eso es un absurdo. Ay, no, eso sería pues no respetar el sistema democrático. Y yo estoy convencida que vamos a ganar. Y que vamos a ganar para generarle a Zacatecas el primer gobierno de coalición, pero que dé resultados, porque tampoco se trata de decir ganamos por ganamos, y que le vamos a poner un freno
a las malas decisiones de Morena y a, pues a esa inundación que llevan de un gobierno muy complicado, un gobierno populista. Híjole, pues hay mucho todavía por escribir en esta historia política del 2021 que se acerca cada vez más. Ya está aquí diciembre, Noemí, ya mañana es el día 1, ya sí vienen las fechas de los registros y todo. Qué cosa tan tremenda. Y con el agravante, a todo lo que ya planteamos aquí, de la pandemia, caray. Fíjate, ahorita aquí nuestro prospecto lo tenemos con COVID, Fito, aliviate más rápido que la generalidad. No, la verdad es que todos, pues a todos los que están contagiados en este momento, yo les mando las más buenas vibras. Sí. Que si alguien nos hubiera dicho, Silvia, que íbamos a vivir esto, no lo hubiéramos creído. No lo hubiéramos creído. Sí, y creo que la pandemia lo que vino es a hacer más evidentes ya los grandes problemas del país. Un sistema de seguridad que no funciona, una enorme brecha entre los más pobres y los más ricos. O sea, qué tristeza da ver que hay familias que no pueden tener ni una tele para que los hijos puedan estudiar. O sea, el rezago en que se está quedando una buena parte de la infancia. Vino a demostrar pues los grandes problemas del país. Yo lo decía en la mañana en Facebook, ojalá sirva como una irrupción para generar una nueva generación mejor, más humana, más consciente, que de verdad ame al prójimo, hace falta pues. Y gobiernos más eficientes, mucho más eficientes. Pues el tiempo se nos agotó, mi estimada Noemí, ya estaremos platicando fuera o dentro de cámaras de las cosas por venir. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y pues que tengas mucha suerte. Estás haciendo un buen trabajo desde mi punto de vista. Muchas gracias. Sobre todo muy serio y eso se agradece. No, lo agradezco y agradezco mucho la generosidad del tiempo y pues si me permite cerrar invitando a los panistas a la reflexión profunda del momento que nos tocó vivir y a la ciudadanía en general. Y convencida pues de que las decisiones que tome como dirigente siempre va a ser con base en el criterio general de la militancia. Muy bien, Noemí. Pues a usted le agradezco muchísimo también que nos haya acompañado en este diálogo, en esta conversación, que luego la puede buscar en la página silviamontes.com.mx. Gracias, Marco Méndez. Gracias a todos los compañeros de B15 que se encuentran bien de salud. De nuevo, mi saludo a Adolfo Bonilla para que pronto se restablezca, que su familia esté todo bien. Y los espero el próximo lunes, si Dios lo permite, con otro invitado o invitada interesante, para que usted reflexione en estos tiempos que necesitamos muchísimos elementos para normar nuestros criterios y tomar nuestras decisiones hacia el 2021. Lo que está en juego es sumamente serio. Lo veo el próximo lunes. Hasta siempre. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.